Radio Nacional Argentina presenta Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública. Hace 11 años, Fernando, se van a cumplir 11 años, que un presidente ingresó a la ESMA para empoderarse de un territorio que había sido sinónimo de muerte para pedir perdón en nombre del Estado. Ese Estado que había generado que la ESMA se hubiera convertido en uno de los casi 300 centros clandestinos de detención entre 1976 y 1983, y que ahora era el gran símbolo de una Argentina que comenzaba a buscar un camino para terminar con las leyes de perdón, con obediencia debida, punto final e indulto, y comenzar una nueva etapa de memoria, de verdad y de justicia. Un día absolutamente histórico, porque además él, sin hacerlo tan explícitamente, también pidió perdón en nombre del Estado en un montón de otras cosas. Él y la continuidad del kirchnerismo, a través de las empresas del Estado recuperadas, o a través del desendeudamiento externo. Pero ese día fue, me parece, una bisagra, sí, ¿no? Para propios y para extraños. Sí, además uno siempre se invita a pensar en el contexto, en el momento político donde se encuentra ubicado la voz que vamos a escuchar, y recuerdo que se venía de un hueco muy importante, es decir, de un hueco de olvido, de leyes de obediencia debida, punto final, de retraso de amnistía en el 91, y se recuperó la sociedad toda, porque el tema de derechos humanos pasó a ser política de Estado, de un desgarro muy grande, ¿no? Sí. De una separación muy grande. Dos cosas, esto y lo otro, que un Estado pida perdón. No está muy encontrado, digamos. Faltan revisiones con un montón de cosas. Digo, claro. Parece el gran Estado europeo jamás pidió perdón por el saqueo de las colonias durante centenares de años. Recuerdo que había un fiscal de Cámara que lateralmente una vez dijo por los micrófonos nacionales, bueno, además de los juicios por la verdad, esto tendría que servir de modelo para Europa para hacer una revisión de su memoria histórica, ¿no? Con todos nosotros. Pero es interesante escucharlo a Néstor Kirchner pidiendo otra vez una reedición del Nunca Más. Recordar el 24 de marzo de 1976 es uno de los instantes más dolorosos y más crueles que le ha tocado vivir a la historia argentina en su conjunto. Pero los argentinos, todos, civiles, militares, la responsabilidad que tengamos, tenemos que generar un acto de conciencia y identidad que nos permita definitivamente entrar a marcar en el ángulo justo de la historia aquel hecho terrible y lamentable. Señores integrantes del Colegio Militar de la Nación y de las Fuerzas Armadas, señores generales y oficiales superiores, nunca más tiene que volver a subvertirse el orden institucional en la Argentina. Berson Staller era una agencia de publicidad que ya había trabajado para convertir a buenos en malos en el continente africano, principios de la década del 70. Y alguien ligado a Videla y al equipo económico de José Alfredo Martínez de Hoz entendió que había que tener a Berson Staller trabajando entre nosotros, y de hecho lo hicieron entre 1976 y 1980. Por eso cuando se habla de ellos se habla de los guionistas de Videla, porque estuvieron hasta que Videla terminó su mandato, hasta que llegara Viola a reemplazarlo en la continuidad de la dictadura. Berson Staller es el cerebro maquiavélico de aquella publicidad de la silla para hablar de los importados, del suban la tasa, bajan el piso, y de todo lo que hemos escuchado a lo largo y a lo ancho de esos 4 años, pero esencialmente de Somos Derechos y Humanos,
en 1979 con la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí a la República Argentina. Por eso es que si hablamos de la publicidad, del mensaje, del libreto de la dictadura, hay que hablar de Burson Marsteller, hoy una empresa ligada a General Rubicam, otra gran empresa multinacional de la publicidad, que fíjate vos lo que son las cosas, en ese momento no tenía sede en Buenos Aires. La sede para América Latina estaba en Brasil. Hoy tienen sede en Buenos Aires. Sí, además, en estas tres piezas que vamos a escuchar pegaditas, hay que ponerle oreja a la semiología, al sentido del discurso. Es decir, ¿dónde se ponía el problema? En el otro. Muy bien. El otro que invade, ¿no? Era como que los militantes de la década del 70, desaparecidos durante la dictadura, y principalmente, más allá que hubo algunos desaparecidos 81, 82, 83, pero el grueso de los desaparecidos, principalmente por los estudios del equipo de antropología forense de la Argentina, se dieron descendentemente desde el 76 al 80, esos 4 años fueron los 4 años de terror, donde había que fortalecer la comunicación con un mundial en el medio. Vamos a escuchar 3 avisos del 76, 79 y 78 también, donde claramente se habla de un enemigo que se metió en la Argentina, donde hay que unirse frente a ese enemigo, y cuidado, porque este era un discurso continental de las dictaduras, no era solamente de la Argentina. Esto arranca, si querés, en la década del 50 con el golpe en Guatemala. Vos tenés que escuchar las radios, cómo funcionaban, obviamente con el apoyo de la CIA. Y pleno macartismo. Exactamente, y el inicio de la parte más dura de la Guerra Fría, ¿no? De la década del 50, donde, claro, estaba la Comisión de Actividades Antinorteamericanas, pero donde se fue repitiendo distintas décadas, emblemáticamente en Guatemala en el 54, en Brasil en el 64, en Chile en el 73 con el golpe de Estado, y después la sucesión de golpes de Estado, entre los cuales está el golpe de 1976 en la Argentina, con una comunicación muy clara. Escuchemos estos avisos y nos vamos a dar cuenta solos, no hay nada que comentar. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Occidente no está perdido. En la Argentina, así lo demostramos, el pueblo y las Fuerzas Armadas indestructiblemente unidos. Occidente, pues, debe tomar nuestro ejemplo. Y el siniestro enemigo marxista-leninista será derrotado para siempre. La sociedad argentina pasó una durísima prueba. Ha llegado el momento de ganar la paz y de preguntarnos, primero, ¿en nombre de qué cayeron los héroes y mártires de esta lucha? Pues cayeron en nombre de Dios, que nos da la vida, en nombre de la patria, que nos brinda todo para vivir en la paz del trabajo y del hogar. Y ha llegado el momento de preguntarnos también, ¿quiénes serán los destinatarios de esta victoria? Serán los millones de argentinos que buscan una causa fundada en el amor, en la justicia y en la libertad. Una causa que, con la fuerza invencible de los ideales más nobles, triunfe sobre la violencia, los extremismos y el odio. ¿Se habrá ganado así la paz para los argentinos? Para los más jóvenes que nos están escuchando, a veces hay que reconstruir muy rápidamente, en tiempos radiales, la línea de tiempo. Recién, Fernando, lo que te contaba era el enemigo marxista, como el enorme fantasma al que había que sacar de estas tierras. Siempre cuenta Lita Boitano, ¿no? Una eterna luchadora por los derechos humanos. Lita perdió a sus 2 hijos, producto del terrorismo de Estado en la República Argentina, que cuando los organismos llegaban hasta las Naciones Unidas, se encontraban con un problema que era muy difícil de explicar en Buenos Aires. Mientras aquí se hablaba del enemigo marxista, Rusia
era quien en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiraba para atrás todas las propuestas de los organismos defensores de los derechos humanos, porque Rusia era el principal comprador de trigo de la dictadura. Es muy complejo de explicarlo en estos términos, no cierra, sin embargo, mientras nos decían que desde Moscú y esas usinas internacionales, La Habana, llegaba el enemigo marxista a comerse el país, resulta que el marxismo terminaba siendo el principal cliente de la dictadura en materia de trigo, lo que llevó a una discusión muy grande en 1980, cuando Estados Unidos pidió el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú para ver si nos sumábamos o no. Finalmente nos sumamos, pero la discusión en la dictadura fue larguísima. ¿Cómo desamparar a nuestro principal cliente? Bueno, esto también es parte de lo que hay que explicar. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Las elecciones de octubre de 1983, del domingo 30 de octubre de 1983, tiene, por supuesto, ese dato fundamental de la recuperación democrática 7 años y monedas después del 24 de marzo de 1976. Pero tiene el dato fundamental de un candidato que por primera vez en la historia política argentina es un candidato que toca el timbre para que un publicista se siente en su mesa y comiencen a armar su discurso, su imagen, sus gestos. Y ahí aparecerá David Rato, que va a incorporar un montón de palabras claves, ahora Alfonsín, el RA y el saludo. Ese saludo cruzando sus dos, las palmas de sus manos arriba de su hombro derecho, cuenta Rato que tiene que ver con su amor por el Club Atlético Almagro, aunque te parezca una locura, porque el tipo que lo iba a ver todos los domingos, a José Ingenieros o a cualquier cancha del ascenso, cuando iba a verlo de visitante, iba a la platea y cuando observaba a la Popular de Almagro, hacía ese saludo. Se lo comentó a Alfonsín. Sí. Y Alfonsín compró, gustó. Le pareció distinto, le pareció, qué sé yo, que venía de una historia muy tierna, ligada a una pasión popular, y así nació, aunque parezca mentira, ese saludo que todavía hasta el día de hoy es un enorme símbolo de la campaña de 1983. Sí, esto viene a guisa de que hace unos días se cumplió el aniversario del nacimiento, el 12 de marzo, de Raúl Alfonsín. También, para agregar en términos comunicacionales, en ese momento, y se va a notar en esto que vamos a escuchar ahora en la voz de Alfonsín, porque lo elegimos a propósito, es decir, tratar de salir un poco de la percepción sobre Raúl Alfonsín, sobre el gobierno de Alfonsín, sobre ese doble juego que hubo del 83 al 86 y después un declive del 86 al 89, recuperar esto que decías vos de la dualidad o el binarismo de democracia o caos, o somos la vida, somos la paz, contra somos la bronca chapartido, que traía por ahí el Partido Justicialista. Somos la rabia, ¿te acordás? Y tomar la bandera de democracia como una bandera nacional propia y ponerse por encima de los partidos. En esto que vamos a escuchar se anuncia muy claramente. Vamos a escuchar todos juntos la voz de Raúl Alfonsín. Ahora Alfonsín, vote lista 3. Comenzaremos esta maravillosa experiencia de la democracia para luchar por los dos grandes objetivos, libertad y justicia social. Recordemos el pasado para entender la opción del presente, democracia o caos. El 30 de octubre nos espera el futuro. Decidimos la esperanza. Ni ustedes ni yo vamos a tolerar el imperio del dinero dominando y sometiendo al esfuerzo del empresariado nacional. Ni ustedes ni yo vamos a soportar nunca más que algunos hombres, por el mero hecho de tener galones, crean que son los señores de un pueblo de súbditos. Una savia común alimentará la vida de cada uno de los actos del gobierno democrático que hoy se inicia. La rectitud de los procedimientos. Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente.
Vamos a luchar por un Estado independiente. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a poderes extranjeros, no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. La propiedad privada cumple un papel importante en el desarrollo de los pueblos, pero el Estado no puede ser propiedad privada de los sectores económicamente poderosos. Necesitamos también superar los antagonismos entre la civilidad y las Fuerzas Armadas. Pero necesitamos Fuerzas Armadas de la nación, de la Constitución, de la democracia, y no señores feudales que porque tengan algunos galones uno de los primeros mensajes que enviaré al Congreso de la Nación será un proyecto de ley modificando el Código Penal para establecer la misma pena al torturador que a la del homicidio. En el marco de la ley y en la respuesta cabal a principios de la democracia y en el respeto que corresponde a los derechos humanos, sin baño de sangre ni desaparecidos. Fernando Miguel Cantilo, de la mano de Pedro y Pablo, no cabe ninguna duda que es parte de la banda de sonido de principios de los 70, cantándole sin intermediarios a la dictadura de la NUCE, y después gran parte de ese repertorio comenzó a ser algo así como tesoros de la cultura popular para enfrentar a la dictadura que nace en marzo de 1976. Después llegó el exilio en España, y a su regreso, con Punch, el tipo trae un montón de cosas nuevas, y entre esas cosas nuevas está Gente del Futuro. Una versión antológica, cuando un montón de pibes que son parte de, podríamos decir, las dos generaciones que le siguieron a la generación rockera de Cantilo, lo homenajean reversionando todo su repertorio. Gente del Futuro nos lleva hasta ese 83, 84, hasta ese principio democrático, cuando el tipo llega de España con un montón de canciones. Cantilo, Cordera y versión nueva, 2006, modelo 2006 de Gente del Futuro. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos? Inventando la bomba de rayos pacíficos. ¿Dónde están ahora los filósofos críticos? Viendo sus palabras de intereses políticos. ¿Dónde está el bien? ¿Debajo de quién? ¿A dónde hay un ejemplo que nos sirva de ley? La crisis del hombre es casi total, ve solo valores en lo material, impone la fuerza sobre lo sutil, su débil conciencia se arrastra a servir. ¿Y dónde están ahora los psicoanalistas? Calmando la neurosis
¿dónde estás tú? Famoso gurú. Ahora que se fueron y apagaron la luz. Esta es la gente del futuro. Y este presente tan duro es el material con que edificaremos su mañana total. No sirve de nada clavarse un puñal llorando la carta del tango fatal. Tenemos que hacernos un mundo mejor, porque este está enfermo y nosotros no. ¿Y dónde están las ganas de vivir una fiesta? No vale reprimirse cuando toca la orquesta. ¿Y dónde está la hora que el 14 protesta? Cantando a los gritos su nueva propuesta. ¿Y dónde estás vos, Dios? ¿Y dónde estoy yo? Subidos a la música de rock and roll. Esta es la gente del futuro. Y este presente tan duro es el material con que edificaremos un mañana total. Es el material con que edificaremos un mañana. Haremos un mañana total. Archivo Nacional. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Archivo Nacional. Vamos a hablar un poco de la más grande, de una mujer que no solamente interpretaba como nadie sus propios libretos, sino que además, a la hora de llegar al cine, era quien armaba su propio vestuario. Una mujer integral, una mujer que fue capaz, para armar algunos personajes, de subirse a los tranvías de zonas fabriqueras, hacerlo de punta a punta, pañuelo en la cabeza, anteojos oscuros, y escuchar el lenguaje de aquellas que iban a tomar su turno en la fábrica, o de armar catita, simplemente escuchando a las chicas que venían a recibir aquí, a la puerta de Maipú 555, a Juan Carlos Torri, y cuando le decían, ay Torri, fírmeme un autógrafo, y así empezar a armar arquetipos, criaturas que tenían que ver con la vida cotidiana. Vamos a hablar de Nini Marshall. Sí, Nini Marshall, que fue también, hizo escuela, ¿no? Porque uno escucha una buena escuela, ¿no? Varios homenajes en distintas actrices y, ¿por qué no actores también, no? Yo recordaba, me tocó trabajar con Jorge Luz, sí. Otro fenómeno de la actuación que trabajó con Nini, y aparte tuvo una amistad, y había un influjo también ahí de los personajes de Nini Marshall sobre lo que hacía Jorge. Anita Martínez en la actualidad, una gran actriz que toma mucho de las orejas, ¿no? de Nini Marshall, porque esto que decís vos es no solo sensibilidad, sino también tener oreja para después reproducir. Sí. Nini era una tipa que cantaba muy bien el tango y lo hacía a propósito mal, una doble habilidad, es decir, saber cantar y además cantar mal. Ahí hay unos tangos con Canaro en alguna película, sí. Y él ya tuvo principalmente dos partener, como se decía en otro momento, dos socios, ¿no? Uno era Juan Carlos Torri, que bien lo nombraste, un buen mozo, sí, un crooner, además venía de exactamente, jazz. Y el otro Antonio Carrizo, sí, también, ¿no?
otro fenómeno, otro tipo que amaba lo que hacía, pero que además admiraba mucho a Nini. Que había sido uno de los tipos que había servido como también como segunda guitarra de Sandrini cuando hacía Felipe. Exacto. Bueno, otro Nini Marshall varón, o al revés. Podemos decir que Nini Marshall también era un poco de Sandrini en la historia de la cultura argentina. Vamos a empezar entonces recordándola con una opinión de Antonio Carrizo sobre una partecita de sus días con Nini y después una andanada de personajes de Nini Marshall. Yo recuerdo cuando Nini Marshall ensayaba, me llevaba a su casa a ensayar, Carmelo Santiago, con quien estaba casada en esa época, era el que tomaba los tiempos, y cuando sobraba 1 minuto y medio, había que cortar 1 minuto y medio, Nini se sentaba frente a mí, ella con su libreto, con su copia y yo con la mía, y empezaba no a cortar una hoja como hacíamos nosotros, bueno, de acá a acá va abajo, no. Empezaba a cortar de a 3 palabras, de a 2 palabras, de a 1 palabra, de a media palabra, hasta llegar a los renglones que sumados harían media página o lo que se necesitaba cortar. Así era de prolija, de meticulosa en el trabajo Nini Marshall. Pero eso no es un mérito para un artista. El mérito para un artista es el del genio creador, el de la observación. Y Nini tenía genio creador, era observadora, era divertida, era graciosa, era eficaz. La acompaño en el sentimiento, Lupe. Menos mal que tiene a su marido que le ayuda a sobrellevar el peso. Y los pesos, porque todo me lo gasta. Pero es tan rete cariñoso. ¿Ah, sí? Mira nomás, ayer estábamos los dos leyendo en la cocina, ¿ve? Cuando de repente me dice, ¿tienes buena luz ahí? Sí, mi cielo. ¿Está cómoda tu silla? Sí, mi chato. ¿No te da el viento en el cuello? No, mi chulo. Pues entonces ven, siéntate aquí, déjame tu lugar. Cariñosísimo, cariñosísimo se ve que es, Rete guapo. Ahorita no tanto porque está un poco tirado a la calle. Pero en antes, cuando yo trabajaba recio y le podía dar sus lujos, había que verlo con su terno y su tejano. Hasta reloj de oro tenía. Un reloj que se ganó en una carrera. ¿Que se ganó en una carrera contra quién? Contra 2 perros, un policía y el dueño del reloj. Mire si va a parar a la cárcel. No le hace, ya está familiarizado. Allá en Pénjamo cumplió 10 años de prisión, ¿ve? 10 años de prisión, ¿y qué hizo? Pues hizo una fiestecita en su celda celebrando las bodas de Barrote. No. Digo que ¿qué hizo para que lo condenaran? Lo pillaron los gendarmes cuando salía del mercado llevándose una vaca. ¡Una vaca! ¿Y cómo se atrevió a llevarse una vaca? No, si es que no hubo intención, si ya se lo dijo al juez. Lo que yo quería era llevarme un huesecito para el caldo, pero pues no me fijé que tuviera tanta carne alrededor. Bueno, vaya una joya su Margarito, ¿no? Pues sí, la segunda vez que estuvo preso, los americanos me lo condecoraron. Por su buena conducta. No, porque cavando el túnel para escaparse, encontró petróleo. ¡Qué gracioso! Ah, sí es gracioso, cantidad. El sábado, mira nomás, con una borrachera que lo tumbaba, toma el tranvía para regresar a la casa, sí, y se queda dormido como un tronco. Y así anduvo del 11 al puerto y del puerto al 11 hasta las 5 de la mañana. ¿Y el guarda no lo despertó? Al cabo sí. Iba y le dice, es el último viaje, señor, ya ha hecho hasta 15 viajes. ¿Y él? No importa, le contesta, los viajes se lustran. Tiene platos este tipo, pero y se bajó por fin, me imagino. Sí, y empezó a caminar, cuando en eso atropella un caballero que pasaba. ¿Qué es que no ve?, le grita el otro. ¿Cómo que no? Si lo ve hasta doble. ¿Y entonces por qué me tumba? Pues porque quería pasar entre ustedes dos. Pobre Lupita, pobre Lupita. ¿Cómo le va, Catita? Ay, tengo un cansancio en los pies que les juro que camino de memoria. ¿Cansancio en los pies? ¿Y por qué? Estuve escribiendo toda la tarde. Ah, entonces explica. Tengo de pronunciar una conferencia en el Centro Filogramático Poetas y Prosaicos. ¿Usted? ¡Qué miedo! Me vine intelectual de repente. Ah, sí. ¿Y sobre qué tópico disertará?
¿Qué trópico de lo que? ¿Qué tema eligió? Ah, la madre, porque es para pronunciarla el domingo. Claro, el domingo día de la idem. La escribí con tanto afecto, Juan Carlos, porque yo le debo a mi madre todo lo que soy. ¿A su madre le debe todo lo que es? Bueno, entonces dele 5 centavos y quedarán a mano. ¿Cómo hacer a Leo, Torri? Y usted me ayuda si ve que hay defectos. Ah, de sintaxis, de concordancia, de puntuación, de esas cosas. ¿No, No, de burradas que me se hayan escapado. Bueno, déale, mija, déale. La madre. Sí. La madre es el ser que nos ha dado el ser y cuida de nuestro ser como debe ser. De pequeños alimentándolos personalmente. Ah, ¿y de grandes qué pongo? Y de grande cultivando nuestra mente para cumplir con el precepto mens sana in corpore sano. Ay, parece manzana. Con mayúscula. O con cáscara. Entre comillas, mujer. Entre comidas. Manzana entre comidas. ¿Qué más? In corpore sano. ¿Todo junto? No, separado. Ay, separado, al precio que está el papel. Bueno, a mi madre le debo la cultura que tengo. Para educarme no reparó en largarme desde soplamocos hasta chancletazos. Pero esto no me afecta porque... Si no nos pega nuestra madre, ¿quién nos va a pegar? ¿La cola del carpintero? Seguro. ¿A usted también lo educaron a palos? No, porque yo no fui díscolo, ni perturbador, ni bullanguero. No, usted por parte de padre es Torrontegui. Está bien. Bueno, hay varias clases de madre. La madre legítima, que es la de endevera. La madre asta, que es la postiza. Y la madre adoptiva, que es la de imitación. Esto en el seso humano. Ahora, en el seso animal... Hay madre perlas, en el vegetal hay madre selvas y en el mineral... Hay madre 50 variedades. ¿Cómo hacer adoquines, ladrillos, etcétera? Madre hay una sola, como dijo Napoleón. Bueno, perdón, pero eso de madre hay una sola no lo dijo solamente él. La anécdota cuenta que la madre de Napoleón le dijo un día: nene, abajate al sótano y tráeme 2 botellas de vino. Napoleón abajó, pero no encontró más que una. Entonces subió y exclamó la famosa frase: ¡Madre, hay una sola! Buenas noches, dejantada. ¿Qué tal? Pero Cándida, ¿cómo le va? ¿Sabe que ayer me pasé todo el día pensando en usted? No me diga. Sí, le dijo, sí. Como era el Día de la Raza, recordé a la madre patria. Y sobre todo a Galicia, donde nació Colón, mi ilustre paisano. Paisano, Colón era italiano, perdón. ¡Ja! Colón era gallego, de Pontevedra. Era italiano de Génova. La historia dice... La historia dice historias. Bueno. Colón era gallego con toda la eje. Gallego él... Miente. Su madre... La suya. Y su padre. Porque no sé si saberá que era hijo de un colchonero y de una mujer. ¿Ah, sí? ¿Y qué más? Y no sé si saberá que fue el inventor de la redondez de la Tierra, el inventor de América y el inventor de los huevos que se paran solos. No me diga, cuente, Cándida, a ver. Pues sí, parece que un día a mi glorioso compatriota se le metió en el meollo la idea de que la Tierra era redonda como un queso de bola. Así es. ¿Usted cree? Sí, sí, creo. Pues yo de eso no estoy convencida. Porque si es redonda, ¿cómo se arreglan los que están del lado de abajo para caminar sin caerse? A ver. Usted dice los de las antípodas. ¿Cómo dijo? No sabe lo que son antípodas. Mire, se lo voy a explicar gráficamente. Mire, si yo hiciera aquí, ahí está separada, un agujero tan hondo, que atravesara la Tierra de parte a parte, y usted se metiera en él, ¿por dónde saldría? Por el ojero. Por las antípodas, mujer. Bueno. Ojeros a un lado y siguiendo con mi famoso coterráneo, con aquellas ideas se puso a buscar ayuda para sus inventos. Pero nadie le daba pisto ni pasto, porque como andaba de melena y pantalón corto, lo tomaban por un checlín que decía checlinadas. Sí, claro. Y así fue a parar al convento. Al convento de la Rabia. De la Rábida. Donde un tal Juan Pérez, que no era un Juan Pérez cualesquiera... No el de la guía, claro. Sino el que le conocía los trapos sucios a la reina. Su confesor, mujer. Le dio una carta de recomendación para los reyes. El Fernando se hizo el burro, pero la Isabel... Cándida, no se expresa así, caramba. Tenga respeto por la memoria de los reyes.
¿Y qué memoria van a tener los reyes si ya son 2 cadáveres? Archivo Nacional. Lo que pasó ayer tiene su continuidad hoy. Archivo Nacional. La verdad que uno no puede decir que Juan Rulfo es un olvidado. Lo que pasa es que entre la estatura de Juan Rulfo, lo que significó por ahí para cada uno de nosotros, y el peso mediático que tiene en el presente, no se nos olvido ese recuerdo con mucho claroscuro de Juan Rulfo, y nos parece que es otro de esos tipos a los que habría que subir alguna de esas tantas estatuas, ¿no? Como decía Galeano, este es el continente donde sobran las estatuas que homenajean a quienes no hay que homenajear. Por lo tanto, tomemos alguna de esas que nos sobran y vamos a subirlo a Juan Rulfo. Sí, el 19 de marzo de 1955 se publica Pedro Páramo, una de las 2 obras cumbres de Juan Rulfo, la otra es El Llano en Llamas. Hay muchas cosas para decir acerca de Juan Rulfo. Juan Rulfo, y él mismo lo dice, después vamos a escuchar un pedacito de una gran entrevista, de un gran entrevistador también. Le pasa lo mismo que a muchísimos grandes, principalmente la literatura, como por ejemplo Fyodor Dostoyevsky, un hombre que hizo hasta libros por encargo, que fueron revalorizados 50, 60 años después, pero que vivió en la miseria, ¿no? Claro. Y que tuvo incluso hacer El Jugador, o Los Hermanos Karamazov, con un acuerdo editorial donde casi fue estafado. Pasa lo mismo, y él lo dice, con Pedro Páramo. Pedro Páramo dice, no fue comprendido en su momento, en la década del 50, con esa sencillez con la que habla, vamos a escuchar, maravilloso, y probablemente en esta década del 70, desde donde habla él en esta entrevista, dice, se entendieron mejor las palabras y la relación que yo tengo con la estructura de la novela, que es fundamental en ese sentido. Sí. Así que vamos a escuchar primero un fragmento de esa entrevista que le hace Joaquín Soler Serrano, que es otro párrafo aparte, ¿no? El gran entrevistador de la radio y la televisión española, sí, y después un recitado de uno de sus poemitas que, si lo escuchás, poné la radio bien cerquita, relájate, que es muy interesante porque te hace recorrer las estrellas. Considero que es una novela difícil, ¿sí? Muy difícil, pero que fue hecha con esa intención, de que se necesitaba 3 veces leerla para entenderla. Mi generación no la entendió, ni la consideró nunca interesante. Y las actuales generaciones la entienden y la aprecian, como usted dice. Al menos eso veo por los tirajes que ha alcanzado últimamente el libro. Se dijo que su técnica era muy complicada, se dijo que recuerda un poco a Faulkner. Sí. ¿Faulkner es escritor de sus predilecciones o no? Bueno, sí, efectivamente, pero no tiene influencia de Faulkner. En realidad había una manera muy personal ahí de narrar, una manera de contar desde todos los planos posibles, desde todos los puntos, hacia adelante, hacia atrás, de costado a saltos. Es realmente casi un planteamiento maquiavélico, ¿no?, de la narración. Sí, está roto el tiempo y el espacio, ¿no? Y es que pues se trabajó con muertos. Y eso facilitó el no poderlos ubicar en ningún momento, sino poderlos dar esos traslados, hacerlos desaparecer en un momento preciso y volverlos a aparecer después, ¿no? En realidad es una novela de fantasmas que de pronto cobran vida y la vuelven a perder. Y sí, sigue siendo complicada, ¿no? Sigue siendo complicada, pero en cierto modo usted no piensa que ha sido un punto de partida para, no solo para que lo entiendan a usted, sino para las generaciones de las nuevas generaciones que empiezan a escribir. ¿No está habiendo quizá ya un grupo de jóvenes escritores rulfistas que en cierto modo usted ha creado una escuela, ha señalado un camino? Pues sí lo ha habido, pero ha sido difícil por la estructura misma de la obra, ¿no? Es decir, es difícil volver a escribir una novela así, porque está estructurada de tal forma que llega aparentemente a no tener estructura, cuando es lo que sostiene a la novela, la estructura, ¿no? En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro.
uno oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Despierta, le dicen. Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es, pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño. Unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz. Despiértate, vuelven a decir. La voz sacude los hombros, hace enderezar el cuerpo, entreabre los ojos. Soy las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso. Soy en pasos que se arrastran y el llanto. Entonces oyó el llanto. Eso lo despertó. Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos. Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta, oscurecida todavía por la noche, sollozando. ¿Por qué lloras, madre?, preguntó. Pues en cuanto puso los pies en el suelo reconoció el rostro de su madre. Tu padre ha muerto, le dijo. Y luego, como si le hubieran soltado los resortes de su pena, se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez, hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo. Por la puerta se veía el amanecer en el cielo. No había estrellas, solo un cielo plomizo, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda, como si no fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche. Afuera en el patio los pasos, como de gente que ronda, ruidos callados. Y aquí aquella mujer de pie en el umbral, su cuerpo impidiendo la llegada del día, dejando asomar a través de sus brazos retazos de cielo y debajo de sus pies regueros de luz. Una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas. Y después el sollozo. Otra vez el llanto suave pero agudo y la pena haciendo retorcer su cuerpo. Han matado a tu padre. ¿Y a ti quién te mató, madre? Archivo Nacional. ¿Cómo cerramos ahora, no? ¿Con qué otra cosa podemos cerrar? Mexicanísimo Juan Rulfo, que con un tema de mariachis, ¿no? La madrugada por el mariachi Vargas. Cuando te empecé a querer, un beso a la medianoche,
pasos a esa joven que hoy se va. ¡Ay, ay, ay! El sueño de la Argentina nuclear lo recorría a Perón de punta a punta ya desde el primer peronismo, ¿no? Era un sueño que en aquel momento no había logrado cristalizarse por algunos que le habían terminado vendiendo piedras por joyas, ¿no? Espejitos de colores que habían envilecido a un sector de un gobierno que entendía que ahí estaba el futuro. Pero el hombre nunca se apartó de ese sueño inconcluso en la década del 50, finales de la década del 40, principios de la década del 50. Y será el gran gestor de Atucha, pensando en la Argentina del futuro, en un Perón que por primera vez hablaba en sus mensajes de ecología, que había creado la Secretaría de Ecología, que hablaba de la importancia que iba a tener en el futuro el cultivo de la soya. Él decía soya, así se lo nombraba a la soja por entonces en Europa. A ver, uno puede citar un montón de páginas de un Perón adelantado, quizás hasta a sí mismo, en algunos momentos. Es impresionante. Pero en el tema nuclear, este era un sueño que lo recorría desde hacía, y por lo menos si estamos parados en el 74, 2 décadas atrás. Seguro, seguro, y además hizo escuela, como pasó con Aerolíneas, la escuela de pilotos, hizo escuela también en términos nucleares. Hay muchos estudios comparativos en sociología histórica que hablan de el impacto de las dictaduras militares, principalmente del 55 para acá, desde el 55 para acá, en desandar ese camino de impulso tecnológico industrial que imprimió la Argentina. Argentina estaba mucho más adelante, y comparado con Brasil era la cosa, mucho más adelante que Brasil en tecnología nuclear y en tecnología de aviación. Sí. Pero esas dictaduras desandaron, cosa que la dictadura del 64 no lo hizo. Se planteó un programa, era una dictadura con todas las letras, hubo desaparecidos, falta de libertad de expresión, etcétera. Pero sí el asterisco que puso la dictadura brasileña fue poner en valor la tecnología y el avance industrial. Y vos sabés que muchos investigadores argentinos exiliados en el 76 se refugiaron en Brasil, aún con la dictadura, los últimos años de la dictadura brasileña, pero sí con la dictadura encima, donde hicieron un pacto no escrito de poder trabajar sin hacer actividades políticas, ¿no? Pero poder seguir avanzando en esos términos. Por eso es interesante recordar este 20 de marzo de 1974, cuando se pone en funcionamiento Atucha, y después cómo Alfonsín, y esto es lo que vamos a escuchar para cerrar el círculo un poco de lo que estábamos trabajando hoy, Alfonsín y después Cristina, cómo se comunican en ese sentido discursivamente con Perón a inaugurar Atucha 1 en el 84 y Atucha 2, esto que pasó hace muy poquito, que Cristina termina inaugurando la segunda etapa de Atucha, prometiendo una Atucha 3. La formación científica tecnológica alcanzada en esta disciplina permitió lograr un paulatino pero continuado avance en distintas realizaciones tecnológicas tendientes a dotar al país de la capacidad necesaria para la producción de energía nucleoeléctrica con plena independencia de decisión. En tal sentido, quiero resaltar la capacidad lograda en el dominio del ciclo de combustible, los esfuerzos que se están realizando para alcanzar el autoabastecimiento de agua pesada y de diferentes componentes e insumos nucleares, y en especial el haber conseguido con esfuerzo propio una tecnología nacional para el enriquecimiento del uranio. Asimismo, es digno de mención el progreso realizado en materia de arquitectura e ingeniería industrial, lo que permitirá la construcción de futuras centrales con un incremento cada vez más significativo de participación nacional. Le pusimos la tapa a un modelo de país neoliberal que condenó al fracaso a esta obra y que la había paralizado por más de una década.
Esta obra, paralizada del año 1994, en un país en el cual no era necesaria la energía, porque la energía es necesaria cuando el país produce y genera trabajo. Cuando solamente se pretende ser un país de servicios financieros, no es necesario energía, solamente la necesidad de explotar a un pueblo para que siga pagando la fiesta de otros. Pusimos la obra en marcha contra todos los escépticos, contra los que no creían, porque tenemos la voluntad y tenemos la convicción de construir un país diferente. Para cargar diariamente este reactor se necesita una carga de uranio que entra en el baúl de una camioneta. En cambio, si fuera una turbina de carbón, necesitaríamos 12 millones de kilos diarios para poderla hacer funcionar. Esto significa la importancia de seguir incorporando a nuestra matriz energética la energía nuclear. Y tenemos que ir por más, tenemos que ir por Atucha 3 y por el Carem. Atucha 3, en donde tendremos que seguir incorporando tecnología extranjera. Mi gran ilusión, mi gran sueño es que con el Carem podamos producir el reactor nuclear argentino, y creo que lo podemos hacer porque somos en Latinoamérica los que mayor experiencia tenemos. Porque el archivo está muy lejos de ser una piecita de trastos viejos y es fundamentalmente la caja de respuestas del presente y del futuro. Uno tiene esta manía de juntarnos los lunes a la madrugada, no solamente para contarte que allí está el kilómetro cero de cada una de las historias que están en las tapas de los diarios de hoy, sino además para mostrarte los tesoros que guarda el Departamento de Contenidos de la Radio Pública. Un archivo que uno podría decir, Fernando, es único en su tipo, porque nadie puede tener este archivo en función de haber sido hoy un micrófono resignificado por el tiempo democrático, pero es un micrófono por el que se han dicho las cosas más terribles y los datos más interesantes de nuestro pasado. Que hay que mirar, que hay que mirar, claro, que hay que observar muy de cerca, mirar en el sentido completo de los sentidos. Y a la vez lo interesante es que es público, ¿no? Que va camino a ser lo más público posible. Por eso también vale esta hora de archivo como para invitarte a vos que estás del otro lado, que tenés algún audio como para aportar. Nosotros lo recibimos aquí, le damos tratamiento y lo ponemos en valor público, ¿no? Para que comparta el resto de la sociedad argentina. Y para observar parte de ese material en www.radionacional.com.ar, la página de nuestra radio. Una hora de archivo no es una hora de pasado, es una hora de presente y de futuro. Los audios del pasado construyen el presente. Archivo Nacional. Archivo Nacional.